Antes de negar a mi Dios y su Evangelio, preferiría arrodillarme aquí, delante de su Majestad Imperial, y dejar que me corte la cabeza. Esas fueron las palabras del margrave Jorge de Brandenburgo, uno de los príncipes luteranos ante el emperador Carlos V, en la ciudad de Augsburgo apenas unas semanas antes de que se leyera en público la Confesión de Augsburgo. Pero al responder así Jorge, se unieron otros de los príncipes y nobles, para oponerse a los deseos del emperador. Son palabras de fe, de firmeza, de convicción, y con esa misma firmeza y convicción, ante el mismo emperador y representantes de la Iglesia Católica Romana que querían silenciar a los luteranos en lugar de escucharlos, la Confesión de Augsburgo fue leída en público el día 25 de junio de 1530. En los años que siguieron, la Confesión de Augsburgo fue adoptada oficialmente como confesión de fe en otros lugares de Alemania y Europa. Sin embargo, hubo otros momentos en los que el evangelio que había sacado a luz nuevamente Martín Lutero corría peligro de ser silenciado, igual como había ocurrido en Augsburgo. A veces esto era por amenazas del emperador Carlos o por las autoridades de la Iglesia Católica Romana, que seguían buscando aplastar el movimiento de la Reforma, inclusive por medios violentos. En algunos contextos, ese evangelio todavía no había llegado a los corazones de la gente porque los que tenían el compromiso de proclamarlo y enseñarlo no tenían la preparación ni las herramientas necesarias para comunicarlo en términos sencillos para que la gente pudiera captarlo y hacerlo suyo. Después de la muerte de Lutero, los esfuerzos por aclarar ciertos puntos difíciles de doctrina relacionados con el Evangelio llevaron a diferentes posturas teológicas que ocasionaron divisiones entre los teólogos de la Reforma, y había momentos en que el Evangelio corría peligro. Los que estaban determinados a preservarlo con la misma convicción que había mostrado el margrave Jorge en 1530, tuvieron que buscar cómo articularlo nuevamente para que pudiera seguir siendo proclamado y enseñado fielmente, y así seguir transformando la vida y la realidad de quienes lo escuchaban. Esto lo hicieron formulando documentos que las diversas iglesias aceptaron como expresiones de su fe, junto con la Confesión de Augsburgo. En 1580, 50 años después de la presentación de la Confesión de Augsburgo, algunas de estas confesiones de fe fueron reunidas en un solo volumen, el Libro de Concordia, y desde entonces son conocidas como las Confesiones Luteranas, y en los siglos que han pasado desde entonces, esas mismas confesiones han sido abrazadas por cristianos luteranos alrededor del mundo. De hecho, cada vez que se organiza o se establece otra iglesia o congregación luterana, lo que la define como luterana es precisamente el hecho que en su constitución afirma aceptar las confesiones luteranas, y cada vez que se ordena a un ministro luterano, él o ella debe prometer predicar y enseñar en conformidad con las mismas confesiones. De esta manera, es como si junto con los gobernantes, teólogos y ministros luteranos del siglo XVI, estas iglesias y ministros fijaran su propia firma a esas confesiones, afirmando: esta es mi confesión de fe, yo también me suscribo. Así como el evangelio corría peligro de ser silenciado en el siglo XVI, sigue corriendo peligro hoy día frente a los grandes retos y problemas que enfrentamos tanto dentro de la iglesia como la sociedad. Por eso, si queremos conservar ese evangelio en su pureza para que pueda seguir transformando a los que lo oyen, es importante estudiar las confesiones luteranas de aquel siglo, viendo cómo los que la elaboraron articularon el evangelio para su tiempo y contexto. Pero tenemos que reconocer también que en muchos aspectos nuestros contextos actuales son diferentes de los que se vivieron en el siglo XVI. Eso significa que, aun cuando buscamos preservar fielmente el mismo evangelio que redescubrió Lutero en base a la Biblia, tenemos que articularlo para nuestro propio tiempo y nuestra propia realidad en el lenguaje de hoy. No podemos simplemente seguir repitiendo las mismas frases y fórmulas de hace 5 siglos. El evangelio solo puede seguir tocando corazones y transformando vidas si logramos comunicarlo con un lenguaje que responda a las realidades y necesidades de la gente de hoy. Eso es lo que queremos hacer en este curso de Confesiones Luteranas, que forma parte del diplomado en la tradición luterana ofrecido en línea por el Seminario Luterano Augsburgo de México. En pocas palabras, queremos estudiar la forma en que los reformadores articularon el Evangelio en el siglo XVI para ver cómo podemos seguir articulando fielmente ese Evangelio hoy. Por eso,
Nos alegra mucho que seas parte de este curso y esperamos en Dios que te ayude a seguir creciendo en tu propia convicción de que no hay ningún tesoro más precioso en el mundo que ese Evangelio, por el cual muchos han estado dispuestos a darlo todo, incluyendo su propia vida.